Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar con la unidad número 5. Recordemos que la próxima clase, el examen, el primer examen parcial, y va hasta la unidad número 4. Esta unidad que como comenzar a ver hoy, no iría, esto ya sería para la segunda parte. Recordemos entonces que la evaluación va a ser eh, así en línea, ¿sí? A través de un formulario que ustedes van a tener que completar la respuesta. La fecha de que el examen, el examen es el próximo lunes, así hasta ahora, a 17. Así es, fecha de examen. Lunes 30 de septiembre a 17, hasta la unidad número 4. Bien, ahora vamos a empezar con la unidad número 5. Nosotros en las unidades anteriores habíamos visto las etapas previas del análisis, que sería el tema de la definición del problema, proyectos, identificación de requerimientos, ¿sí? Ahí se ha visto qué son los requerimientos y cómo obtenerlos, ¿no? A través de qué métodos que teníamos: entrevistas, cuestionarios, observaciones, una serie de métodos que utilizamos para poder recabar los datos de clave de una organización para poder realizar el análisis y el diseño del sistema, ¿sí? Una vez que ya tenemos los requisitos, la documentación de los requisitos, en este caso la especificación de requisitos, ¿sí? Vamos a tener que analizar esos requisitos. Y justamente ese análisis de requisitos se llama análisis de sistemas, ¿sí? Porque, bueno, vamos obteniendo desde los requisitos de usuario, vamos ya dando forma a los requisitos del sistema, ¿no?
Bueno, tenemos diferentes métodos para poder realizar este análisis de sistemas, ¿sí? En este caso vamos a utilizar el método por análisis estructurado en esta primera parte. Así como el método, bueno, hay herramientas que nos van a ayudar a resolver o a entender el problema, ¿sí? Porque, bueno, más que nada acá ya empezamos a analizar los requisitos, lo desglosamos, como habíamos visto en clases anteriores, a veces se divide en módulos para hacer el problema un poco más chico, pero sin dejar de lado de que el sistema funciona como un todo, ¿sí? Entonces dice, la dificultad de comprender de manera compleja sistemas grandes y complejos se supera por medio de la división de sistemas en componentes o la construcción de un modelo de sistema, ¿sí? Al realizar, bueno, en el segundo punto, dice la construcción de un modelo de sistema, nos está indicando de que eh, tenemos que abstraer a los problemas del sistema en un determinado modelo, ¿sí? Sería, esto lo podemos llevar a cabo mediante una documentación, ¿sí? El modelo del sistema tal cual como hacemos con un plano de una casa, por ejemplo. Dice, el análisis estructurado se concentra en especificar lo que se requiere que haga el sistema o la aplicación. No se establece cómo se cumplirán los requerimientos o la forma en que se implementará la aplicación, ¿sí? Ya, porque esa parte sería el diseño, ¿sí? O sea que no iría en parte técnica, digamos, sino iría a la parte más que nada conceptual, ¿sí? Acá. ¿M? ¿Por qué construimos modelos? ¿Por qué no se construye directamente el sistema mismo? Todos nos estaremos preguntando eso, justamente, ¿por qué? Ya lo dijimos varias veces, justamente lo que buscamos es disminuir algunos costos, disminuir el margen de error, ¿sí? Él dice, el analista hace uso de herramientas de modelado para concentrarse en las propiedades importantes del sistema y al mismo tiempo restar atención en otras menos importantes, ¿sí? Sí, porque bueno, acá como lo hacemos esto es justamente cuando identificamos los requisitos, después priorizamos aquellos que son más importantes, ¿sí? Por ahí dejamos para el último aquellos que no son tan importantes o directamente podemos llegar a descartar de acuerdo a la opinión del usuario. Mientras que si tuviéramos que construir el sistema, seguramente alguno llegaría a empezar por un requerimiento que quizá no, más adelante se descarte, ya sea porque no se utiliza. Y bueno, justamente ahí ya nos estaremos ahorrando un costo, ¿sí? Otra razón dice discutir cambios y correcciones de los requerimientos del usuario a bajo costo y con el riesgo mínimo. Mientras sea algo que esté hecho solamente en papel, podemos discutir, cambiar, ¿sí? Y esto va a ser mucho más barato que hacerlo después que esté construido, ¿sí? Porque si una vez que esté construido, seguramente vamos a tener que borrar, eliminar, volver a hacer, y bueno, eso nos va a costar sobre todo tiempo, recursos humanos, etcétera, ¿sí? Verificar que el analista comprenda correctamente el ambiente del usuario y que lo haya respaldado con información documental para que los diseñadores del sistema y los programadores puedan construir el sistema. ¿Mm? Bien. em, Al hacer ya la documentación y el tema del modelado, el analista mismo se da cuenta si realmente comprende, porque cuando usted hace el modelado, ahí es cuando recién van surgiendo las dudas realmente, ¿sí? Que quizás que antes, en el momento que estaban haciendo el relevamiento, ¿sí? Acá pueden surgir más dudas, pueden volver a preguntar
a los usuarios en caso que haya alguna inconsistencia, alguna duda, ¿sí? Como tal, recién están empezando a modelar, es simplemente eh, todo papel. ¿Qué es el diagrama de flujo de datos? Es la herramienta que se utiliza para describir la transformación de entradas a salida. También lo podemos denominar DFD, consisten en procesos, agregado de datos, flujos y terminadores. ¿Mm? Bien, ahí vamos a describir cada uno de los elementos, ¿sí? Habíamos hablado de proceso, agregado de datos, flujos y terminadores. Los procesos se representan por medio de círculos o burbujas, en diagramas, ¿sí? Representan las diversas funciones individuales que el sistema lleva a cabo. Las funciones transforman entradas en salidas. ¿M? Es lo que veíamos del proceso, digamos, el proceso tiene una entrada y se convierte en salida. Los procesos son funciones que transforman justamente esa entrada en salida. ¿M? Los flujos se muestran por medio de flechas y curvas, son las conexiones entre los procesos, funciones del sistema y representan la información que dicho proceso requieren como entrada o la información que generan como salida, ¿sí? Ya vamos a ver en un gráfico cómo estos elementos, ¿sí? O sea, son como conectores, digamos, entre procesos o entre terminadores o almacenes. ¿M? Los agregados de datos se representan por medio de dos líneas paralelas o mediante un eclipse. Muestran colecciones o agregados de datos que el sistema debe recordar por un periodo de tiempo, ¿sí? O sea que esto es como que representa la tabla de base de datos. ¿Eh? Cuando los diseñadores del sistema y los programadores terminan de construir el sistema, los agregados existirán como archivo o base de datos. ¿Mm? Los terminadores muestran las entidades externas con las que el sistema se comunica. Típicamente se trata de individuos o grupos de personas, por ejemplo, otro departamento, división, centro de la organización, sistema de cómputo externo y organizaciones externas, ¿sí? Esos serían los elementos del flujo, del diagrama del flujo de datos. Ahí vamos a ver un gráfico, ejemplo, para ver los elementos. Por ejemplo, clientes, bodega, clientes, ¿sí? Todo eso serían terminadores. Pedidos, clientes que están entre líneas paralelas, o bueno, en este caso tengo un cuadradito chatito. Pedidos, facturas, clientes son las tablas de base de datos. ¿M? Son almacenes, digamos, que existen. Los flujos, los flujos serían, por ejemplo, pedidos, pedidos cancelados, de recepción de pedidos, dice detalle de pedido que va almacenado dentro de la tabla de pedidos, y contabilidad de envío sale los detalles del envío. ¿M? De contabilidad de envío va a la contabilidad de clientes, digamos. ¿M? Bien, bueno, eso es un ejemplo de lo que es proceso. ¿M? Esas pueden tener la forma de círculos, ¿sí? O puede ser también una representación alternativa del proceso, un cuadrado con bordes redondeados, o un triángulo, perdón, un cuadrado con bordes redondeados o un rectángulo con bordes redondeados. ¿M?
Ustedes lo pueden representar el proceso de diversas formas. Nosotros en principio vamos a representar con el circular, pero si ustedes quieren usar un cuadrado con redondeado, con esquinas redondeadas, lo pueden hacer. ¿M? No hay problema. Fíjense que todos los procesos van descritos con verbos, ¿sí? Por ejemplo, calcular, ¿sí? Impuesto de ventas. Ya vamos a ver otros ejemplos más, ¿sí? Todos son, por lo general, verbos. Recepción de pedidos, contabilidad de envíos, cobranza, bueno. Todos son acciones o verbos, ¿sí? Ustedes si quieren pueden guiarse en palabras que terminen en ar, er, ir, ¿sí? Para poner nombres de los procesos. A ver el flujo. Acá tengo repetido en la pantalla del proceso. En realidad iba al flujo, ¿sí? A ver un ejemplo de flujo. No sé, eso tengo que corregirlo. En realidad era para mostrar esta parte, ¿sí? Lo que he pedido, pedido cancelado. Bien, método por análisis estructurado, modelar las funciones del sistema, ¿sí? Bueno, acá está un poco desordenado el PowerPoint. En realidad acá diccionario de datos me parece que iba después. A ver, ya vamos a pasar a esto. ¿Cuál sería la guía para la construcción del diagrama de flujo de datos? Sería escoger nombres con significados para los procesos, flujo, almacenes y terminadores. O sea que el nombre de los procesos tiene que ser algo significativo, ¿sí? Después tienen que enumerar los procesos. Más allá que no indique un orden en tema de los procesos, es necesario enumerarlos. Ya vamos a ver por qué, digamos. Redibujar el DFD tantas veces como sea necesario estéticamente. Evitar los DFD excesivamente complejos. Asegurarse de que el DFD sea internamente consistente y que también no sea con cualquier DFD relacionado con él. Bueno, vamos a desarrollar el primer punto, es escoger nombres con significado para los procesos, flujo, almacenes y terminadores, ¿sí? Por ejemplo, un nombre no apropiado sería, por ejemplo, ahí dice Pedro, ¿sí? Ese nombre no tiene sentido, no nos dice nada. En todo caso, tendría que ser validar pedidos, por ejemplo. Eso es más apropiado. Numerar el proceso. Como forma conveniente de referirse a un proceso de un diagrama de flujo de datos, algunos analistas numeran cada burbuja. Es más fácil de una discusión decir burbuja uno que editar transacciones y reportar errores, ¿sí? El tema de numerar más que nada no es para poner orden a los procesos ni nada de eso, no indica un orden, sino que lo que es para simplemente, como dice ahí, ¿sí? Es para poder hablar acerca de una determinada burbuja, un proceso, decirle uno, dos, la tres, digamos, que de todo, estar mencionando todo el nombre completo, que puede en algunos casos ser bastante largo, o por ahí no lo llegamos a recordar cómo era tal cual, ¿sí? Entonces puede eso generar confusión en el momento de comunicarse. ¿No? Evitar los diagramas de flujo de datos demasiado complejos. No creo un diagrama de flujo con demasiados procesos, flujo, almacenes y terminadores, ¿sí? En todo caso, ya nos conviene empezar a dividir, digamos, el problema. ¿No? En la mayoría de los casos,
Eso significa que no debería haber más de media docena de procesos de almacenes, flujos y terminadores relacionados con un solo diagrama. En caso que haya más, seguramente se va a poder dividir en su proceso o en varias partes, ¿sí? ¿Cómo comienza estos DFD? Estos DFD comienzan con el diagrama de contexto, que es el primer diagrama que se grafica para el sistema, ¿sí? Por ejemplo, supongo que fuera esa corporación que dice ahí, Corporación Ajax, que en realidad ahí comienza con el nombre del sistema en general, ¿sí? Y ahí fíjense que eso está relacionado directamente con terminadores, con en este caso con cliente, vendedor, agencia de publicidad, bancos, ¿sí? Y se observa flujo entre ellos. Esto, el diagrama de contexto, representa el sistema entero como un solo proceso y destaca las interfaces entre el sistema y los terminadores externos. ¿Mm? Bien. El cuarto punto desea redibujar el DFD tantas veces como sea necesario. Un DFD debe ser dibujado tantas veces hasta que sea técnicamente correcto, sea aceptable para el usuario y está lo suficientemente bien dibujado para mostrar la dirección de la organización, ¿sí? Por ahí estos TFD son muy engorrosos de dibujarlo y a veces se necesita que sea varias veces analizado, dibujado, mostrado al usuario y volver a corregirlo, ¿sí? Para el usuario una forma fácil, digamos, de ver el sistema y poder comprenderlo, ¿m? Ya que está dividido en problemas, está clasificado se ven las entradas y salidas de cada proceso, se ve con quién interactúa, si interactúa con otro proceso, con algún terminador, con base de datos. ¿M? Asegurarse que el DFD sea internamente consistente, ¿sí? Las principales reglas son, para que sea consistente, evite sumideros infinitos, es decir, burbujas que tienen entradas pero no salidas. Esas situaciones así, donde solamente tiene entrada y no tiene salida, está indicando que hay algo incorrecto, ¿sí? No sería algo consistente, porque siempre que hagamos el proceso hablamos que tiene entrada y tiene salida, ¿sí? Entonces no podemos dejar de esa manera. ¿M? Eso tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de construcciones. ¿M? Otra regla dice, evite la burbuja de generación espontánea que tienen salidas y tener entrada. Ejemplo sería un generador de número aleatorio. En el caso de generar un número aleatorio, bueno, no necesitamos entrada, ¿sí? Pero en cualquier otro caso, en el caso que nosotros estamos trabajando en alguna organización, a menos que sea algo que se necesite generar en forma aleatoria, podría tener este formato, pero después no, ¿sí? Si requiere sí o sí un dato de entrada para obtener salida y nosotros nos da ese resultado es porque, bueno, estamos haciendo algo mal o nos estamos olvidando de poner algo. ¿M? Todos los flujos procesos deben ser etiquetados, si no se demuestra confusión por parte del analista, ¿sí? No pueden ir procesos vacíos que no tengan nombre. Bueno, las principales reglas son, la cuarta regla, tenga cuidado de los almacenes de solo lectura o solo escritura.
Un almacén debe tener tanto entradas como salidas, ¿sí? Esto igual que los procesos. Una única excepción es el almacén externo, que sirve de interfaz entre el sistema y algún terminador externo. Vamos a ver ejemplo. En ese caso sí puede tener solamente, como dice ahí, almacenes que dice solo lectura o solo escritura. Bien, analizando eso, fíjense, hay sistemas de investigación de mercado, tenemos datos del mercado, ¿sí? Que guardamos en esa base de datos y el cliente consulta esos datos de mercado. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de un DFD complejo. Si nosotros queremos hacer todo en un solo diagrama, seguramente vamos a tener una situación como esa, ¿sí? En el caso que queramos analizar todo en un solo diagrama. Ahí tenemos un ejemplo donde fue por niveles, ¿sí? Habíamos dicho que comenzábamos construyendo lo que es el diagrama de contexto, que es el diagrama de contexto, representa a todo el sistema en general y sus relaciones con, bueno, con terminadores, con algunas tablas, más que nada con terminadores, porque las tablas, los almacenes están internamente, ¿sí? Después ya vendría el nivel cero o figura cero en este caso, nivel cero, que ya vamos desglosando en procesos, ¿sí? Ahí nacerían los primeros procesos del sistema o módulo. Fíjense que después en la figura 3 tenemos un nivel más desarrollado, ¿sí? Supongamos que desarrollamos el proceso número 3, entonces se desglosa en 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Por eso es que daba la opción de numerar a cada uno de los procesos. ¿Mm? Ese es un defecto consistente, ¿sí? A comparación del anterior. Bueno, ahí comenzamos el diagrama de contexto, vamos a la figura cero con sus respectivos flujos, ¿sí? En este caso tiene los flujos desde que entran, ¿sí? Porque seguramente alguien ingresa esos datos, ingresa a través de, supongamos, si es procesar venta, se ingresa a través de que viene el cliente al negocio, entonces, bueno, ese flujo que dice A, quizás es una entrada que viene del cliente, ¿sí? Ya sea por la solicitud de una compra, por el pago de una factura, dependiendo de qué se trate el proceso. ¿Sí? Lo mismo ahí donde dice B, es una salida hacia afuera, puede ser el mismo cliente ya cuando se le entrega el pedido, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo que vamos a analizar enseguida. Ejemplo de FD dice sistema de distribución sin inventario. Se trata de un sistema que sirve pedidos de libros a unos clientes con la particularidad que no mantiene un stock o inventario interno, ¿sí? El sistema puede agrupar los pedidos que clientes distintos hacen en su mismo editor de manera que se puedan conseguir descuentos, ¿sí? Entonces, se trata de un sistema que sirve de pedido de libros a clientes, ¿sí? Con la particularidad que no mantiene un stock o inventario interno, ¿eh? Simplemente para registrar pedidos, ¿sí? Entonces ahí podemos ir viendo y no tiene un almacenamiento de stock o inventario, simplemente un sistema de pedido.
Bien, antes de analizar TDFD, vamos a ver otra cosita más que tenemos que tener en cuenta para realizar el diagrama de flujo de datos, ¿sí? Bueno, estas son algunas cosas que ya vimos, no es necesario de que volvamos a hablar, sí, vamos a ir a ver directamente la parte de diagrama de flujo de datos. Bueno, esto más o menos ya lo vimos, ¿sí? El tema de los símbolos del proceso, de los flujos, ¿sí? Las entidades, o en este caso los terminadores, habíamos hablado, ¿sí? Almacenes de datos, son los archivos de base de datos, que es lo mismo que nosotros ya habíamos hablado. Ahí hay un ejemplo de diagrama de contexto. Bueno, en este caso los procesos lo representan como un rectángulo redondeado, ¿sí? Podríamos hacer directamente con un círculo. Ahí están las entidades o terminadores. Por ejemplo, entidad uno, entidad 2 tiene una entrada A, una entrada B y una salida, ¿sí? Hacia una entidad 3. Diagrama del nivel cero, que sería el siguiente nivel, en el cual ya vamos desglosando los procesos. Podéis- por ejemplo, dice proceso general triple A, proceso general B, proceso general C y proceso general D. ¿M? Cuando habla de la consistencia es porque si hay tres entidades en el diagrama de contexto, en el diagrama de cero también tienen que haber tres entidades, ¿sí? Si tienen, si entidad uno tiene una entrada A, entidad 2 tiene una entrada B y entidad 3 consume la salida C del proceso, acá tiene que ser igual, ¿sí? O sea que no podemos agregar más entidades, supongamos, en este diagrama si arriba no está, eso ya sería inconsistente, ¿sí? Es como que estamos desglosando el proceso ese que dice nombre del sistema. Lo desglosamos en cuatro partes y bueno, ahí adentro hay un cierto proceso, intercambio de información entre los procesos, ¿sí? Pero siempre manteniéndose consistente con lo que nosotros estamos haciendo. Para justamente disminuir esa complejidad que estábamos hablando hace rato, vamos desglosando en distintos niveles, habíamos dicho, ¿sí? Por eso es que vamos creando diagramas hijos, digamos, niveles más detallados. Dice que el diagrama cero puede expandirse para crear un diagrama hijo más detallado. ¿M? Por ejemplo, tenemos eso. ¿M? Tenemos un diagrama más detallado aún de lo que teníamos, ¿sí? Por ejemplo, dice el flujo de datos que tiene que coincidir. ¿M? En el caso de desglosar, fíjense en ahí, estamos desglosando solamente lo que sería el proceso número 3, ¿sí? El flujo de datos, almacén de datos uno tiene que coincidir, ¿sí? Ya se va desglosando lo que es proceso general C, se va numerando como 3.1, 3.2, 3.3, proceso detallado X, proceso detallado Y, proceso detallado Z. Bueno, entre medio de la comunicación de proceso detallado X y Y, tenemos archivo de transacciones, así que una tabla en la cual se almacena seguramente alguna información. ¿M? O tenemos la posibilidad de que se relacione solamente entre procesos, comunicación entre procesos, ¿sí? Dice, se puede agregar líneas de error en un diagrama hijo detallado, ¿sí?
Se puede agregar archivos de transacción a diagramas de niveles más bajos. ¿Sí? En el caso, es lo que le decía, digamos, se pueden agregar archivos de tablas de almacenes, ¿sí? El flujo de salida debe coincidir con el del proceso padre, ¿sí? Esa salida, flujo de datos D. Fíjense en que existe, ¿sí? Ya que se comunica con el proceso 4. Bien, ¿cuáles son algunos errores comunes que pueden cometer al realizar los DFD? Por ejemplo, dice una entidad externa no se debe conectar de manera directa a un almacén de datos. Sí o sí tiene que haber un proceso de por medio. Si no se puede realizar, no se puede relacionar una entidad externa con una base de datos, ¿sí? Por ahí ustedes podrían pensar, bueno, hay un empleado bueno, a través de una computadora realiza una compra, pero en realidad ahí hay un proceso que es realizar compras, ¿sí? Entonces no podemos relacionar una entidad externa con una base de datos. Otro error sería el proceso uno no tiene salida. Bueno, eso ya lo dijimos, ¿sí? A veces tienen entrada, pero no tienen salida. Otro error sería el proceso 2 no tiene entrada. El flujo de datos, suelo bruto, va en dirección equivocada. Es como que tiene salida, pero no tiene entrada, ¿sí? Otro error sería el almacén de datos no se debe conectar de manera directa a otro almacén de datos. Por ejemplo, ese archivo maestro de empleados, el flujo sería registro de reconciliación de cheque. Con reconciliación de cheque, eso está mal, ¿sí? No, no se pueden conectar entre flujo de datos. ¿Sí? Tiene que haber un proceso de por medio también. O de última, o algún terminador o una entidad, ¿sí? Externa. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, dice empleado horas trabajadas, crear registro de tiempo anticipado, perdón, de tiempo del empleado. Ahí se crea el archivo. Esa sería la forma correcta, ¿sí? Estamos definiendo una hora trabajada a través, bueno, si el empleado, supongamos que marca en un reloj, el proceso va a ser crear registro de tiempo de empleado, ¿sí? Y después se va a almacenar en una base de datos todas las marcaciones que haga el empleado. A través esto va a servir seguramente para calcular el sueldo del empleado, ¿sí? Para ver si tiene faltas, si está cumpliendo con el horario. Esto a su vez va a calcular los montos de retención. Montos de retención serían, bueno, salario, perdón, obra social, jubilación. ¿M? Justamente esa información saca la tabla de retención, ¿sí? Tabla de retención donde seguramente van a estar todas las retenciones que tienen que pagar un empleado, ¿sí? Seguros y del archivo de empleado, por supuesto. ¿M? Las salidas que tiene ese proceso son los montos de retención que van a ir a calcular el sueldo neto y para imprimir cheque de empleados, ¿sí? Aunque bueno, dependiendo del el contexto, ese flujo puede estar de más por ahí, ¿sí?
puede directamente, si el monto de retención va a calcular sueldo neto, el sueldo neto ya va directamente a imprimir cheque del empleado, ¿sí? Finalmente, el cheque de pago de empleado va hacia el terminador o entidad que es el empleado. Y bueno, va a un proceso que es el crear archivo de reconciliación de cheques, ¿sí? Bien. Bien, ya vamos a ver diccionario de datos. Por ahora solamente la parte de Fede, ¿m? Para aclarar algunas cositas nada más que por ahí no estábamos teniendo en cuenta en la otra diapositiva. Habíamos quedado en analizar un ejemplo, ¿sí? Que era el sistema de pedido. Bueno, ahí tenemos el diagrama de contexto, ¿sí? El sistema de pedido. Es muy simple, solamente tiene dos entidades externas, ¿sí? Todo lo que ustedes ven ahí no son materiales, sino hablamos de datos, ¿sí? El cliente tiene pedido y el sistema es como que ahí salen los libros entregados al cliente. Bien, los libros, el editor dice libros pedidos y bueno, finalmente salen órdenes de compra. ¿Mm? Acá tenemos un diagrama a nivel cero de pedido, ¿sí? Acá ya vamos desglosando. Si ustedes ven ahí, se observan, se desglosó en cinco procesos, ¿sí? Respetando justamente las entidades externas que a veces no se lo dibuja la entidad externa, ¿sí? Eso ya depende, digamos. Van a haber muchas bibliografías que no se le dibuja a la entidad externa. Pero a veces es mejor dibujarlo como para que quede más claro, ¿sí? Para cualquiera que lo vea, porque si no decimos, ¿de dónde vienen esos pedidos? Esos pedidos vienen de clientes. Como que está implícitamente dibujado, definido ahí el tema de los terminadores, ¿sí? Yo recomiendo por ahí que se pongan los terminadores. Depende de la bibliografía que utilicemos. En la bibliografía de Jordan no ponen los terminadores, pero si van a otra bibliografía, en este caso de Kendall y Kendall, ponen los terminadores, ¿sí? O las entidades, digamos. Por ejemplo, cliente, tendríamos que poner ahí pedidos y ahí directamente va como pedidos como que vendría del aire, pero no es así, sino que viene de cliente, ¿sí? Pero es un tema de notación nada más. Verificar validez del pedido, bueno, ahí justamente hay una base de datos que dice de libros, ¿sí? Para obtener el libro o el detalle, la información de libros, ¿m? Estado de crédito ese de los clientes. Una vez que el pedido es válido, va a a la tabla pedidos pendientes, ¿sí? Bien. Armar entrega al cliente, el proceso número 5 saca lo que es la dirección y todo eso de la base de datos de clientes, ¿sí? Pero ¿qué necesitamos ahí? Los libros que vamos a entregar, ¿sí? Pues bueno, para esto justamente, primero tiene que liberarse lo que es la orden de compra para que el cliente, digamos, pueda realizar el pago correspondiente. ¿Mm? Si bien acá no se considera el tema del pago directamente, como que se tiene en cuenta como que el cliente ha pagado ya, ¿sí? Donde se arman los pedidos si a él están las órdenes de compra generadas,
va a verificar envío de editores, ¿sí? Los libros que se han solicitado de parte del editor. Y ahí justamente dice libros pedidos, pero bueno, tendrá que ir unificado con el terminador editor. ¿M? Va del proceso verificar envío de editores a asignar libros pedidos, ¿sí? Libros recibidos. Asignar libros pedidos y libros por cliente. Finalmente se realiza la entrega nuevamente a clientes, ¿sí? Ahí deberíamos poner nuevamente el terminador cliente, ¿sí? Porque entregamos los libros a los clientes. No sé si se entiende, chico, o hay alguna duda. Bueno, antes de pasar a lo que es los próximos temas, diccionario de datos y los demás elementos para el análisis estructurado, nos vamos a tomar unos minutos de descanso, ¿sí? Son las 18, van a ser las 18, ¿sí? Hasta las 18:10 vamos a descansar un ratito para continuar con el tema, ¿sí? No sé si les parece. Ok, profe. Bueno.
Bien, chicos, hoy vamos a continuar. Bien, quedamos entonces eh, en lo que es el DFD, ¿sí? Sus distintos niveles. Vamos a ver la parte de diccionario de datos. ¿Qué es el diccionario de datos? Dice, diccionario de datos, especificación de proceso. Muestra en detalles acerca de qué información se transforma y cómo se transforma, ¿sí? Em, Vamos a ver un ejemplo de diccionario de datos. Cuando hablamos de diccionario de datos, una especificación de, de todos los posibles sustantivos supuestamente que encontramos nosotros, ¿sí? En la determinación de los requerimientos. Todos los términos que vamos encontrando los vamos poniendo en un glosario o diccionario de datos, ¿sí? Vamos a definir características como ser nombre, tratamiento de cortesía o título. eh, bueno, fijémonos que nombre está compuesto por tratamiento de cortesía o título, bueno, en este caso, si una persona, si señor, señorita, señora, doctor, profesor. Más nombre, apellido, ese en el caso de que estemos hablando de una persona, ¿sí? Este es un ejemplo. Bueno, nombre dice que es un carácter válido, apellido un carácter válido, ¿sí? ¿Qué es carácter válido? Es entre A, la Z, mayúscula, minúscula, puede ser símbolo, ¿sí? Bueno, ahí definimos qué símbolo van a ser los caracteres válidos, ¿eh? Ese sería un ejemplo del diccionario de datos. Acá vamos a ver otro ejemplo del diccionario de datos, ¿sí? Acá tenemos una definición más extendida de lo que es diccionario de datos. Es una versión especializada de los diccionarios que se utilizan como referencia en la vida cotidiana. El diccionario de datos es una obra de consulta de información sobre los datos, es decir, metadatos, ¿sí? Más que nada, estamos hablando de metadatos, o sea, de datos, información de datos en realidad, ¿sí? Es compilado por analistas de sistemas para guiarse a través del análisis y diseño. Como documento, el diccionario de datos recopila, coordina términos de datos específicos, además de confirmar lo que significa cada término para distintas personas en la organización. Bueno, yo le di un ejemplo recién de lo que es el diccionario de datos, así como se representa acá en la notación, justamente. Dice composición, repetición, selección y opcionalidad. Acá vamos a otro ejemplo. El nombre significativo a cada ítem de datos básico o compuesto. El igual dice significa definido como o está hecho de. El signo más significa y. eh, Entre llaves significa cero o más de cualquier cosa que esté dentro de las llaves. Por ejemplo, repetición. ¿Sí? N, llave M significa entre N y M inclusive. Son símbolos, ¿sí? Que se utilizan en los diccionarios de datos. Corchete significa que uno de los atributos entre las barras está presente. Paréntesis significa que el ítem entre paréntesis es opcional. Comillas incluye literales, valor a utilizar. Asteriscos incluye comentarios, define el significado de datos informalmente.
De esta manera se puede armar, se puede utilizar una notación para poder armar el diccionario de datos, ¿sí? Hacerlo de la forma más completa, digamos, posible y sin tratar de que sea lo más claro y conciso posible, o sea, que no sean descripciones largas tampoco, ¿sí? Para eso utilizamos símbolos y lo hacemos un poco más sencillo de leer más que nada, ¿sí? Por ejemplo, dice hay lista de seminarios e igual a título, más número de versión, más fecha, más detalle seminario. Bueno, ¿qué detalle seminario? Es día de semana, más horario, más aula, más lista de estudiantes. Lista de estudiantes, ¿qué es? Nombre más apellido paterno. Mientras que lista de seminario, bueno, tenemos otra alternativa, ¿sí? De lista de seminario, ¿cómo podría definirse? Título, más número de versión, más fecha, más día de semana, más horario, más aula, más nombre, apellido paterno, ¿sí? Ese es el caso de los estudiantes. Número de versión, ¿qué es número de versión? Es un dígito más un puntito, dígito. Por ejemplo, podría ser la versión 3.5, ¿sí? El dígito puede ser uno, 2, 3, 4 y ustedes definen, ¿sí? Seguramente van a ser números. ¿Y hasta qué número se puede utilizar? ¿Mm? Esto más que nada le va a servir después al desarrollador de software para definir los tipos de atributos que van a utilizar, ¿sí? Por eso es que es necesario que este diccionario de datos se realice. Utilizando cualquier metodología se realiza un diccionario de datos. ¿Mm? Horario, horario inicio, hora más término, dice. Sí, ese es el horario. Y hora inicio, dice, puede ser 9, 10, 11, o sea, van a poner seguramente los números del reloj. ¿Sí? Bueno, ya se define, digamos, también para que el desarrollador obtenga, digamos, el tipo de datos que va a utilizar en hora inicio, por ejemplo. ¿Sí? Que no necesariamente va a ser un data time, sino podría ser un entero, o bueno, dependiendo cuál sea la mejor o la manera más cómoda de manejar el tema del rango horario para el programador. ¿Mm? Ahí tenemos, por ejemplo, pedido de cliente, número de cliente, más nombre de cliente, más dirección, más teléfono, número de catálogo, más fecha de pedido, más artículos de precios disponibles, más total de mercancía, más impuestos. Recordemos lo que estaba entre paréntesis, era opcional, ¿sí? Envío y manejo, total, bueno, todas esas cosas se necesita para el pedido del cliente, ¿sí? Después se va definiendo nombre de clientes, bueno, va a estar compuesto por primer nombre, más inicial, segundo nombre, más apellido paterno. La dirección es calle, más departamento, más ciudad, más estado, código postal. Y después tenemos que definir cómo estaría compuesto, por ejemplo, el teléfono. El teléfono es código de área más número local, artículos de pedido, cantidad ordenada, más número de artículo, más descripción de artículo, más tamaño, más color, más precio, más total. Método de pago puede ser cheque, crédito, giro postal. Tipo de tarjeta de crédito, bueno, ahí tenemos distintos tipos de tarjeta de crédito, ¿sí? Todas estas cosas se va definiendo en el diccionario de datos, ¿sí? Es como una especificación de los procesos, digamos, es como que desglosar el DFD que nosotros veníamos haciendo, ¿sí? Justamente ampliamos esa parte en cómo se van a expresar los datos, ¿sí? Todo esto sale del flujo que habíamos visto hace rato, por ejemplo, acá teníamos pedido del cliente, creo, en a ver, no, no teníamos un pedido del cliente. No sé dónde he visto un pedido del cliente. Porque este es de una base de datos. Mm, bueno, pero en realidad son los flujos, sí, nombre del cliente, dirección, todas esas cosas que se va solicitando esta información al cliente. Todo lo,
Los procesos de un DFD deben ser descritos. Los métodos usados para describir el proceso de alto nivel difieren de aquellos utilizados para describir el proceso detallado. Los primeros son descritos usualmente utilizando el lenguaje natural y los otros utilizando el lenguaje estructurado. El diccionario de datos ya es un lenguaje más estructurado, ¿sí? Los procesos de bajo nivel deben ser descritos en forma precisa y sin ambigüedades. Y se necesitan métodos que remuevan ambigüedades de la descripción del sistema y que puede ser fácilmente comprendido por usuarios y programadores. Eso con respecto a la especificación del proceso, ¿sí? Pero bueno, hay otros métodos que podemos utilizar para especificar los procesos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, además del diccionario de datos, que ya ahí vamos desglosando o especificando, digamos, el proceso detallado en el DFD, tenemos un método que es el diagrama de flujo, ¿sí? Aquí no estamos hablando del diagrama de flujo de datos, sino un diagrama de flujo. A veces uno cuando tiene que desarrollar un sistema o trabaja en alguna empresa, nos requieren del diagrama de flujo, ¿sí? Sirve para especificar el proceso. O sea que este es otro método como para poder determinar, por ejemplo, en los cuadrados, los que ven ahí rectángulos significan son los procesos y los rombos son condiciones, ¿sí? Sí, no. Acá vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, dice solicitud de cambio de producto. Disponible en inventario. Si está disponible en inventario, entonces lo que se hace es localizar modelo en almacén. Si no está disponible en inventario, pedir a otro sucursal, ¿sí? El color solicitado está disponible. Si está disponible, realizar cambio de modelo al cliente. Y ahí terminaría el proceso. Este es un proceso que está solicitando cambio de un producto. Pero si no está disponible, pedir a otro sucursal, ¿sí? Por supuesto que ese está muy incompleto porque, bueno, puede ser que en la sucursal no exista el producto, ¿sí? Entonces tendría que ser mucho más largo el diagrama de flujo. Y acá también a veces se utiliza el tema del almacén, ¿sí? En el caso que, bueno, supongamos que se realice el cambio de modelo del cliente, esto podría registrarse en una base de datos. También se suele utilizar lo mismo que en el diagrama de flujo de datos, ¿sí? En el diagrama de contexto que habíamos visto. Se pueden utilizar ahí, en este diagrama de flujo, se utilizan elementos similares, solamente que en el diagrama de flujo de datos no teníamos el tema de la condición, ¿sí? Acá ya empezamos a analizar el tema de las condiciones, ¿sí? O por ahí las iteraciones, ¿sí? Que pueden llegar a ver en caso que tengamos que iterar o repetirse varias veces el proceso, ¿sí? Hay como tipo bucles que se pueden representar en este diagrama de flujo. Este es muy bueno, digamos, para poder comprender al proceso, ¿sí? Si nosotros ya conocemos cuáles son los procesos, tenemos que especificar cómo van a trabajar cada proceso. ¿M? Entonces, es necesario realizar el diccionario de datos y se podría analizar mediante un diagrama de flujo para especificar el proceso. ¿M? Acá vamos a comprender mejor y lo podemos definir por áreas también, ¿sí? Por ejemplo, bueno, esta área es la parte de, no sé, de caja o de venta o inventario. Entonces, cada sección realiza una determinada tarea, ¿sí? Por lo general, este diagrama de flujo se lo hace dividido en áreas. Entonces, cada área va a ser algo diferente. En este caso será el área de ventas, me imagino, o de cambio de producto, dependiendo, ¿sí? Se le puede dividir en áreas que nosotros mismos, los analistas, podemos definir esas áreas. No necesariamente tienen que existir en la organización o los usuarios plantear una organización, sino nosotros podemos definir ese tipo de áreas.
digamos, porque, bueno, estamos justamente creando un nuevo procedimiento, un nuevo sistema, una forma nueva de trabajar. No sé si queda claro, chicos, o hay alguna duda con respecto a esto. Sí, es medio complejo. En el momento que uno va analizando, ya es como que lo va recién entendiendo, ¿sí? Por ahí hacia el aire hablando, digamos, es como que eh, sí puede llegar a ser complejo el tema de la comprensión, digamos, ¿no? Sea los diagramas de flujo de datos, como este diagrama de flujo. Bueno, estas son herramientas, digamos, que se pueden utilizar para el tema del análisis estructural. Este diagrama de flujo de datos a veces se utiliza mucho, ¿sí? No solamente se utiliza en esto, sino que también en la parte orientada a objetos, ¿m? Cuando hablamos de objetos. Después de de haber realizado todo este tipo de análisis, ya vamos a lo que es el modelado de datos, ¿sí? En el modelado de datos ya hablamos de base de datos, ¿sí? Tenemos que confeccionar el diagrama de entidad-relación. El diagrama de entidad-relación permite conocer con detalles qué agregados de datos hay en los diagramas de flujo almacenados y sus relaciones. Acá ya tendríamos identificado, digamos, por lo menos las entidades, la base de datos ya con el DFD, ¿sí? Por ejemplo, acá clientes, libros, pedidos pendientes, órdenes de compra, ya son tablas que van a ir seguras en el diagrama entidad-relación, ¿sí? Dice dos tipos de componentes, tipo de objetos representados por medio de un rectángulo y relaciones se representan por medio de rombo y son las asociaciones entre tipos de objetos. Por ejemplo, esto que tenemos acá es un diagrama de entidad-relación. Por ejemplo, cliente coloca pedido. El pedido se especifica en el libro de contabilidad. Cliente recibe factura, ¿sí? Por supuesto que este diagrama de entidad-relación está incompleto porque le faltaría el análisis de lo que ustedes ven en base de datos seguramente, ¿sí? El análisis, eh, acá faltaría el tema de la normalización, lo que ustedes más o menos ven el tipo de relación de opcionalidad y cardinalidad, ¿sí? No sé si han visto en base de datos eso. Si es de uno a mucho, de muchos a uno, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahí cliente puede tener muchas facturas, ¿sí? Entonces ahí se pone el tema de la cardinalidad, que indica cuántos eventos puede tener un cliente, ¿sí? En este caso, un cliente tiene muchas facturas, un cliente tiene muchos pedidos. Y un pedido o libro, un libro de contabilidad puede tener varios pedidos. Eso por lo general lo ven más detallado en base de datos, ven lo que debe mantener la entidad de relación, pero en el análisis y diseño es necesario que esté el diagrama de entidad de relación lo más completo posible, ¿sí? Ya incluso normalizado. ¿Mm? Y con los atributos también. Si bien acá solamente están las entidades y las relaciones, más adelante ya se van definiendo los atributos según lo que se fue detallando en el diccionario de datos. Todo tenemos que sacar de ahí y todo tiene que ser de alguna manera consistente, ¿sí? No podemos poner cosas o atributos definidos en el diagrama entidad de relación, pero que no estaban en el diccionario de datos, ¿sí? Tiene que ser todo consistente, digamos, porque si el desarrollador después no comprende algo, de acá del diagrama entidad-relación, va a ir a leer el diccionario de datos y se va a encontrar que capaz que algunas cosas no están especificadas. Entonces ya es porque estamos yendo mal, ¿sí? O no estamos siendo consistentes. Todo va de la mano, digamos. Si nosotros llegamos a encontrar acá en el diagrama entidad-relación
atributos nuevos que quizás no hemos definido en el diccionario de datos, tenemos que volver nuevamente al diccionario de datos y detallarlo, definirlo, ver, revisar nuevamente los diagramas de flujo de datos para ver si lo consideramos ahí también, sí, como para ponerlo, porque debe ser que algo nos estamos olvidando. Otro diagrama, este diagrama sí sirve para el modelado del comportamiento en el tiempo, sí, diagrama de transición de estado. Esto es importante porque, bueno, por ejemplo, acá vamos a detectar los estados de cada uno de las operaciones que se llevan a cabo con el proceso, ¿sí? Por ejemplo, dice, comenzar, habilitar el llenado inactivo, eh, llenado, dice. ¿Mm? Después nuevamente vuelve a deshabilitar el llenado, es como que pasa nuevamente inactivo. Estamos hablando de un proceso de lavado. Llenado, lavadora llena, habilitar el lavado. El estado que pasa es lavado. Ciclo de lavado concluido, habilitar el secado centrífugo. Puede ser que pase a secado centrífugo. Esto es muy parecido al diagrama de flujo que estamos viendo hace rato, pero bueno, en este caso es la identificación de estados, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en este caso hablo de una lavadora, pero podría ser el estado de cancelación o de pago de una deuda, ¿sí? Por ejemplo, cancelado, está moroso, debe. Entonces, todos esos estados lo podemos representar en un diagrama de estado, ¿sí? O un pedido, por ejemplo. Pedido puede estar realizado. eh, el pedido puede estar ya en proceso, o pedido cancelado, o el pedido terminado, ¿sí? Esos son los diagramas de transición de estado. En este caso, bueno, puede ocurrir diferentes cosas. Por ejemplo, en el tema del lavado, dice puede estar concluido o bien se deshabilita el lavado y vuelve a pasar a estado inactivo. O si no pasa a secado centrífugo, ciclo de secado concluido y deshabilita el secado centrífugo y vuelve a pasar a inactivo, ¿sí? Esto ya estamos hablando de la operación en sí mismo de lavado, ¿m? O de una lavadora. Bueno, modelado de la estructura de programas, diagrama de estructura, ¿sí? Este es otro diagrama del análisis estructurado. Cada rectángulo representa un módulo. Las flechas que conectan los rectángulos representan las invocaciones del módulo. El diagrama también muestra los parámetros de entrada que se dan a cada módulo invocado y los parámetros de salida, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Ahí tenemos, ¿sí? El diagrama de estructura. Cada rectángulo entonces son los módulos, ¿sí? Módulo A, B, C, D. Tenemos las flechas que conectan los rectángulos, representan las invocaciones de los módulos, ¿m? O sea, el llamado a un determinado módulo. Y es como que esto que se va desglosando, ¿sí? Según las funciones que van realizando. Los parámetros de entrada que se dan a cada módulo y los parámetros de salida, ¿sí? Esto más que nada ya sirve para ya empezar a pensar en el diseño, ¿sí? En qué es cuáles son las entradas que vamos a necesitar y cuáles son las salidas específicas, ¿sí? En el caso que necesitemos escribir por teclado un carácter, ¿sí? Acá vamos a determinar si necesitamos un lector código de barras, por ejemplo, un lector código QR, dependiendo del método, ¿m? Para que cada uno de los módulos pueda empezar a funcionar. Bueno, hasta acá hemos visto una serie de métodos, ¿sí?
bueno, más que nada en forma rápida, pero bueno, esto necesita mucha práctica, ¿sí? Más que nada. em, para poder realizar este tipo de métodos. No son difíciles, por ahí se hacen engorrosos cuando tenemos que ir a analizar ya dominios grandes, tenemos que saber bien cómo vamos a dividir el problema, porque este método estructurado más que nada se basa en la división de problemas, ¿sí? Y de ahí, bueno, ya es como que todos los métodos que nos sugiere van todos de la mano, ¿sí? Como les digo, tienen que ser consistentes y solamente un desglose de cada uno el desglose del problema, ¿sí? Es para poder comprenderlo mejor, poder analizarlo de un modo tal que podamos nosotros como analistas comprender totalmente el problema, ¿sí? No nos queden dudas, digamos, de ninguna parte de los procesos ni la forma en que se hacen las cosas en la organización. Porque si nosotros queremos ir y desarrollar directamente un programa, uno que vamos a hacer mal, seguramente vamos a desarrollar, nos vamos a enfocar en desarrollar requisitos que no son prioritarios. Al hacer mal, vamos a tener que volver a preguntar y deshacer de vuelta, y a veces tenemos que cambiar la base de datos. Esto nos arruina todo y bueno, es un costo, pérdida de tiempo. Muchas veces después terminamos y resulta que no nos sirve de nada. Entonces es necesario poder eh, hacer este análisis del sistema y comprender bien, ¿sí? Porque si no es como que también si no comprendemos bien, vamos a desarrollar algo que no es lo que realmente los usuarios querían. Entonces ya eso no va a ser utilizado por los usuarios, ¿sí? Estos métodos como que de alguna manera nos ayudan a poder determinar y entender el problema, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de otro paradigma. En este caso estamos viendo el paradigma de método estructurado, pero tenemos otro paradigma para realizar, que ustedes esto lo van a ver con más detalle en el análisis y diseño 2, ¿sí? Pero bueno, es necesario que nosotros lo mencionemos para ver que hay otra alternativa, ¿sí? Que en este caso es la metodología ágil y prototipos, ¿sí? Dice, como analista de sistemas que va a representar un prototipo del sistema de información, le interesan las reacciones que tendrán los usuarios y la administración con respecto al prototipo. Algo de prototipos ya nosotros hemos hablado, ¿sí? Hemos hablado que los prototipos por lo general son versiones chicas que le podemos ir mostrando a los usuarios, quizás de aquellos requisitos más prioritarios, ¿sí? Como para que el usuario, por ahí, si no se comprende bien el problema, ya sea de parte del analista y a veces, muchas veces de los clientes mismos que no comprenden bien qué es lo que quieren, se pueden realizar prototipos como para que sea un método más de recolección de información, así como tenemos entrevistas, cuestionarios, los prototipos también a veces nos ayudan a entender el problema y poder recabar requisitos, ¿sí? Como los prototipos son algo pequeño y con funciones específicas, por ahí no requiere tanto costo si tenemos que volver a realizarlo. Eh, Dice, debe anticipar con precisión cómo reaccionarán al trabajar con el prototipo y que también se adaptarán a sus necesidades y las características del sistema previsto. Las reacciones se recopilan a través de la observación, entrevista y hojas de retroalimentación diseñadas para obtener la opinión de cada persona sobre el prototipo a medida que interactúa con él. Entonces, fíjense en ahí que ustedes, bueno, si desarrollan un prototipo, van a tener que hacer un pequeño relevamiento de lo que, como para poder retroalimentar, ¿sí? Acerca de su prototipo y qué mejoras se pueden obtener de él. Para esto, bueno, hay que nuevamente hacer un mini relevamiento ahí con observaciones, entrevistas, como dice ahí, para poder recabar los requisitos o la nueva especificación de requerimientos, ¿sí? Cuando por ahí no se comprende bien el problema.
La información que se recopila en la fase de prototipos permite al analista establecer prioridades y redirigir los planes sin sufrir repercusiones graves con un mínimo de interrupción, ¿sí? Si bien tiene su costo, digamos, pero no son repercusiones graves, ¿m? Porque al hacer un prototipo ya requiere tiempo y esfuerzo que quizá más adelante los clientes se den cuenta que eso realmente no era lo que querían, entonces hay que volver, ¿sí? A definir, digamos, a definir la especificación. Por supuesto, esto siempre hay que tener en cuenta el tema cuando realizamos el contrato, ¿sí? Como hablamos siempre, porque si, bueno, si los requisitos no están bien comprendidos, entonces por ahí esto hay que considerar el tema de la realización de prototipo, ¿sí? Que nos va a llevar un poco más de tiempo, quizá el análisis de requerimientos, y esto todo también tiene un costo, por supuesto, no es el mismo el precio por ahí, ¿sí? Ahí ya tenemos tipo de prototipo de parche, alude a la construcción de un sistema funcional, parchado o construido totalmente con parche, dice. Esto es como que bueno, vamos construyendo un pedazo de sistema y después ya a medida que va pasando el tiempo lo vamos eh, agregando cosas. Por ahí esto se realiza cuando a veces hay un solo desarrollador en una organización, ¿sí? Y necesita un sistema rápido, lo ponen en producción y a medida que va pasando el tiempo, el usuario, el programador y, digamos, va haciendo lo que puede, ¿sí? Lo trata de agregar las funcionalidades, pero dice que es ineficiente debido a que los programas se escribían con rapidez, con el objetivo de que fuera funcional en vez de eficiente. Por lo general, en las organizaciones chicas a veces es así, digamos, hay un solo desarrollador o un técnico, eh, viene la administración, te pide un sistema, ellos piensan que el sistema lo va a hacer en un par de días, siempre que te piden lo necesitan para allá, así que te dan el menor tiempo posible. Uno a veces que además que tiene que programar y analizar el sistema, seguramente tiene otras tareas más, soporte técnico, bueno, y tenés que además tenés que desarrollar. Si hay muchas organizaciones chicas que tienen un informático con la idea de que haga todo prácticamente. Entonces, a veces nosotros lo que hacemos para obtener, digamos, soluciones con rapidez es hacer una priorización seguramente de los requisitos más importantes, desarrollamos un prototipo y bueno, ya ahí es como que la administración queda conforme porque ya tiene algo, ya puede trabajar. Pero a medida que va pasando el tiempo, como que vamos parchándolo, ¿sí? Porque bueno, ya de ahí la organización se da cuenta de que falta esto, que falta lo otro, de que quizá así no está correcto, entonces hay que modificarlo. Eso no es eficiente, ¿sí? Porque es como que a medida que pasa el tiempo, esto no se hizo un análisis bien estructurado, sino está todo parchado, pero bueno, existen muchas organizaciones este tipo de prototipo. Prototipo no operacional es la del modelo a escala no funcional empleado para probar ciertos aspectos del diseño, ¿sí? En este caso no es un prototipo que está funcionando operativamente, sino que es un prototipo simplemente para probar, ¿sí? No está en producción, digamos. Esto sí se realiza como para obtener información, sí sería un método de recolección de requisitos. Otro tipo de prototipos, tenemos prototipos primero de una serie, la creación de un modelo a escala completa de un sistema, a la que comúnmente se le conoce como piloto, dice. Un ejemplo sería crear el prototipo del primer aeroplano de una serie y después ver si puede volar antes de construir un segundo aeroplano, ¿sí? Sí, esto es como un modelo simplemente, ¿sí? El modelo funcional a escala completa permite a los usuarios experimentar una interacción realista con el nuevo sistema
al tiempo que minimice el costo de solucionar los problemas que representa. Son simplemente modelos, ¿sí? Pero no es algo real en realidad, ¿sí? Es como una simulación, digamos, de un sistema o quizá puede ser algo. Esto es muy caro, pero realizar este tipo de simulaciones, ¿sí? Algo similar al prototipo no operacional, pero en este caso es como que es como una prueba piloto en realidad que se está realizando. Esto por lo general se hace para instancias en las que es muy sensible el tema de los datos que se cargan y de las tareas que se realizan con ese sistema, ¿sí? En que tenemos muy poca, eh, digamos, tenemos muy poco margen de error. Entonces, bueno, tenemos que probar con un prototipo porque, bueno, más allá que nos salga carísimo, digamos, el desarrollo de este sistema, no se pueden cometer errores, ¿sí? Como puede ser, como dice ahí, para volar un aeroplano o puede ser para una operación, supongamos, a distancia, una cirugía, ¿sí? A distancia, en el cual cualquier error que ocurra puede significar una tragedia, supongamos. ¿M? Y dice, por ejemplo, con una cadena de tiendas de abarrotes, el menudeo intenta usar un intercambio electrónico de datos. Para verificar los envíos de los proveedores en varios puntos de venta, se podría instalar un modelo a escala completa en una tienda antes de implementar el sistema en las demás, con el fin de que surjan los potenciales problemas solo ahí para resolverlo antes que se extiendan en todos los puntos de venta. Bueno, sí, a veces, por ejemplo, existen, algunas empresas sacan sistemas que no necesariamente son de datos sensibles, ¿sí? Pueden sacar un sistema y probarlo en una organización para luego ser vendido ese mismo sistema y generar a muchas organizaciones, ¿sí? Eso también suele suceder y a veces, bueno, si bien todo funciona en lugares distintos, por lo general los enlatados a veces se van mejorando, digamos, con el uso de algunas organizaciones, ya no van retroalimentando, ¿sí? Bueno, de ahí se van mejorando. Y ese mismo producto lo podemos vender a miles de organizaciones. ¿Sí? Tenemos prototipo de características selectas, es la creación de un modelo operacional que incluya solo características del sistema final. ¿Sí? Una analogía sería el nuevo centro comercial que abra antes de terminar de construir todas las tiendas. ¿Sí? Bueno, esto es en sí la lógica del prototipo, ¿sí? Siempre bueno hacer características primordiales, digamos, antes de que se largue completamente. ¿Sí? Al crear prototipos de sistemas de información de esta forma es posible incluir solo características esenciales. El prototipo de un sistema mostraría a los usuarios un menú de pantalla con 6 características: agregar un registro, actualizar un registro, eliminar, buscar una palabra clave, listar un registro o escanear un registro, aunque solo 3 de las 6 características están habilitadas para usarse, de manera que el usuario puede agregar un registro, eliminar y listar. Bueno, en este caso es como que sería el sistema con la mayoría de las opciones inhabilitadas, ¿sí? Solo algunas opciones tienen habilitadas. A veces estos tipos de prototipos se ven, en realidad, se lanzan como una versión para que el usuario pruebe, por ejemplo, si supongamos que ustedes quieren vender un sistema, eh, es necesario lanzar una aplicación que quizá tenga muchas opciones deshabilitadas, ¿sí? Para que el usuario, bueno, pruebe el sistema y finalmente, si quiere completo el sistema con todas las opciones, pague. ¿M? Pero bueno, nosotros le podemos liberar un prototipo con algunas características, nada más para que el usuario pueda probar y bueno, de ahí si le gusta, bueno, si quiere todas las opciones, cobramos, ¿sí?
Eh, la retroalimentación del usuario puede ayudar al analista a comprender lo que funciona y lo que no. Sí, esto ya lo dijimos varias veces. También puede ayudar con las sugerencias sobre cuáles pueden ser las siguientes características a agregar. Mediante este tipo de creación de prototipos, el sistema se desarrolla en módulos, de manera que si los usuarios evaluaron positivamente las características presentadas, se pueden incorporar al sistema final sin tener que trabajar mucho para interconectar los módulos. Los prototipos que se realizan de esta manera forman parte del sistema actual, no solo un modelo como la creación de prototipos no operacionales que vimos antes, ¿sí? A menos que se mencione lo contrario, todas las referencias que hagamos en este capítulo a los prototipos se referirán al prototipo de características selectas. Bueno, estos son los tipos de prototipos que tenemos, ¿sí? Dentro de todo, algunos, bueno, se parecen un poco, pero tienen propósitos diferentes, ¿sí? Bien, cuando hablamos de metodología ágil y prototipos, hablamos del lenguaje de modelo unificado, que es UML, ¿sí? Que permite modelar, construir y documentar los elementos que forman un sistema de software orientado a objetos. Bueno, esto nos da herramientas, digamos, nosotros para que podamos realizar el análisis y diseño de sistemas, así como el análisis estructurado también nos proporciona herramientas. El UML también, ¿sí? Podemos acá utilizar distintos elementos o gráficos y nos sugiere una notación, ¿sí? En este caso, el que inventó eso fueron Bosch, Jacobson y Rambaud, ¿sí? De la empresa Rational Software. Entonces, bueno, ellos han creado una notación en la cual se podía utilizar con herramientas case, digamos, ¿sí? Para poder construir estos elementos, ¿no? Y estas diferentes herramientas para poder crear esto, ¿sí? Herramientas que hay que nos van a ayudar, digamos, a poder construir estos elementos y analizarlos. Esto, por supuesto, lo van a ver con detalle en la segunda parte, ¿sí? Nosotros solamente estamos mencionando el tema de UML. UML ustedes van a ver en el análisis y diseño de sistemas 2 con el proceso unificado. Acá simplemente les voy a mostrar algunos eh, artefactos que se usan con el análisis y diseño orientado a objetos, ¿sí? Todo esto lo van a ver en la segunda parte. Casos de uso. Estos casos de uso es una analogía de lo que nosotros hacemos con la identificación de requisitos, que en realidad es prácticamente lo mismo, nada más que en este caso lo dibujan. ¿Sí? Bueno, ahí tienen procesar ventas, gestionar devoluciones, procesar alquiler, abrir caja, analizar actividad, gestionar seguridad, gestionar usuarios. Fíjense en que todo es como un verbo, ¿sí? Es como yo les decía en el tema de requisitos. O cuando ustedes definen los procesos, ¿sí? Son procesos estos en realidad. Estos casos de uso son procesos, nada más que bueno, se los denomina de otra forma casos de uso, ¿sí? Ahí tienen los cajeros, por ejemplo, bueno, estos son las entidades, muy similar, digamos, a lo que vemos en el análisis estructurado. Nada más que bueno, tiene otro nombre, tiene otras formas, digamos, de realizar. Ahí se define cada caso de uso, proceso de venta, se especifica, ¿sí? Similar a lo que hicimos nosotros en la especificación cuando hablamos de tema de diagrama de flujo, diccionario de datos, ¿sí? Acá vamos definiendo qué es lo que hace en cada proceso, procesar ventas, por ejemplo. El cliente llega a la terminal con mercancía o servicio que comprar, el cajero comienza una nueva venta, el cajero introduce el identificador del artículo, el cajero repite los pasos 3 a 4 hasta que se indique, ¿sí? Eso en caso de que haga ya varias compras. El cajero le dice al cliente total y pide que le pague, el cliente paga. Ahí termina el proceso. ¿Sí? Esa es la descripción del caso de uso. Responsabilidad del sistema. Bueno, ¿qué tiene que hacer el sistema? Registrar cada línea. El sistema presenta el total. El sistema gestiona el pago y registra la venta completa y envía la información de la venta y el pago al sistema de contabilidad externo. ¿Mm?
Acá tenemos el modelo de dominio o modelo de clases, ¿sí? Donde se identifican las clases. Modelo de clases sacamos de acá de los casos de uso, subrayamos todos los sustantivos y identificamos todos todos los sustantivos que podemos tener. Y bueno, acá no nos importa si son almacenes o tabla de base de datos o atributos o lo que sea, ¿sí? Nosotros simplemente tratamos de armar algo conceptual en este modelo de dominio, ¿sí? Ponemos flujo de datos, relaciones entre los distintos conceptos, porque acá hablamos de conceptos, no estamos hablando ni de tablas, ni de atributos, ni nada. Hablamos de conceptos, ¿sí? Entonces, bueno, asociaciones y atributos, le podemos poner atributos si tienen esos conceptos. Sí, o sea, vamos viendo esto, vamos identificando y esto también, por supuesto, es iterativo, así que se va retroalimentando todo el tiempo, ¿sí? Puede cambiar el dominio durante el desarrollo. ¿Mm? Tenemos el diagrama de interacción. Acá en este diagrama de interacción ya obtenemos los comportamientos del sistema, o sea que en este caso ya obtenemos los métodos que vamos a utilizar. Ya el programador ya puede empezar a ver acá, esto ya le puede servir al programador, ¿sí? El diagrama de interacción. Por ejemplo, dice crear nueva venta, esas son las funciones que va a tener el sistema. Introducir artículos, cómo lo va a hacer, finalizar venta, realizar pago, ¿sí? Ahí tenemos los autores, se está relacionando con el sistema. Esto es el diagrama de interacción, ¿sí? Que tiene una entidad con el sistema. Bien, hasta acá nada más vamos a ver lo que es metodología ágil y prototipo. La intención era simplemente mostrarle como para poder comparar con lo que nosotros estamos viendo. Nosotros más que nada nos estamos enfocando en el análisis estructurado, ¿sí? Por supuesto que esta metodología ágil y prototipo tiene más métodos, más artefactos que se pueden utilizar para el análisis y diseño, ¿sí? También tiene su complejidad, presenta su complejidad, ¿sí? Se usa patrones de diseño, etcétera, para poder realizar, ¿sí? Este tipo de análisis. Y nosotros vamos a utilizar más que nada, nos vamos a enfocar por lo menos en la parte práctica de ver lo que es el análisis estructurado. No sé si queda alguna duda, chicos. Ahí está la bibliografía en la que se obtuvo la información, ¿sí? Análisis y diseño James, análisis estructurado Jordan y Kendall y Kendall. En Jordan está por lo general más definido el tema del análisis estructurado. Por ahí van a encontrar un poco también de Kendall y Kendall y bueno, también en James lo que es análisis estructurado, ¿sí? La parte de objeto, bueno, eso, la parte de objeto no está, no hay nada en estos tres libros, ¿sí? Hay muy poco, digamos, a lo que habla acerca referido a objetos. Por ahí habla mucho del tema de prototipos, pero no habla del análisis y diseño orientado a objetos, ¿sí? Eso más que nada son sacados de otro libro, digamos, que van a ver ustedes para el año. No, este tema no va en el parcial. La unidad número 5 no va en el parcial, ¿sí? Va hasta el tema que vimos en la clase anterior, que es la unidad 4, análisis de requerimientos, ¿sí? Profe, ¿el parcial es más teórico o va a haber práctica como hicimos, por ejemplo? Va a haber prácticas, pero bien simple, más que nada orientada a teoría, digamos, como hicimos nosotros, así, digamos, que son para que ustedes den su punto de vista, más que nada, ¿sí? Porque nosotros hicimos práctica, pero era muy sencilla. Quizá hagamos ese tipo de práctica, pero sencilla. Puede darle, supongamos,
una pequeña tabla para que hagan un diagrama de Gantt, un PRCPM o un verdadero o falso para que pongan el resultado de la duración, ¿sí? O el camino crítico, bueno, puede ser ese tipo de cosas. Pero bueno, van a ser algo simple, no va a ser algo complejo, digamos, de analizar ni nada de eso, ¿sí? Más que nada se va a tratar sobre eso el examen. Capaz que tengan que analizar pequeños problemas, el tema de ver de qué método se va a utilizar, por ejemplo, de una situación problemática, y ustedes van a tener que decir qué es lo que harían, ¿sí? O sea, al primer momento, qué métodos utilizarían, si utilizarían entrevista o qué tipo de entrevista utilizarían. ¿M? Pero problema dentro de todo corto. Sí, es teórico práctico, pero digamos más orientado a teoría que práctica, porque no van a ser ejercicios largos de práctica, van a ser ejercicios sencillos. Si uno conoce la teoría, sabe, digamos, más o menos, va a poder realizarlo fácilmente, rápido, ¿sí? Bien, profe, gracias. ¿Alguna duda más, chicos? Bien, chicos, si no hay ninguna duda más, entonces damos por cerrada la clase de hoy. ¿M? Profe, Sí. sí, ahí me surgió una duda haciendo el trabajo práctico 3. Veo que el profe nos da unas tablas y dice duración 4, 10, lo que sea, pero no dice cuál sería la unidad de medida. Entonces, cuando ponemos el camino crítico, ponemos total 31 o sea, no ponemos nada, digamos, el número nada más. Y pongan en semanas. Por lo general se hacen semanas. Ah, bien. Claro, yo no sabía si eran semanas, días u horas, por eso me pregunto. Pero no dice ahí qué, a qué se refiere. Claro, por lo general se hacen semanas, pero si no le dice, pónganle en semanas. Ah, bueno, pues eso es todo. Gracias. Bueno, bueno, chicos, el que no tenga duda ya se puede desconectar y nos vemos el examen. Yo voy a poner una consulta el jueves a las 16. ¿Sí? Que quiera por ahí preguntar algo, puede conectarse el jueves, va a haber un Meet, ahí voy a dejar un enlace de Meet donde dice general consulta, creo que ahora no tiene nada, y yo voy a dejar un Meet, ¿sí? Ok, profe. Bueno, profe, estamos viendo. Hasta luego. Hasta Bueno, luego, nos profe, estamos hasta viendo. luego. Hasta luego.